Hoy les quiero hablar sobre una devoción muy querida para todos los cristianos y muy particularmente querida por mí, es mi devoción. Yo cuando pienso en Jesús, pienso en el Sagrado Corazón. Muchas veces me da un poquito de vergüenza porque yo pinto iconos y debería rezarle al Pantocrátor, pero en realidad siempre que pienso en a quién me estoy dirigiendo, en mi oración me estoy dirigiendo a Jesús, a su Sagrado Corazón. Esta advocación me llena de dulzura el corazón, me suaviza, me hace pensar en el infinito amor que Él tiene por mí y en la poca devoción que yo tengo por Él, en la poca respuesta que hay en mi corazón endurecido a ese corazón que tanto nos ama. Y en eso ustedes saben que yo tengo casi 30 años de sacerdote y he cambiado mucho. Creo que el sacerdote es un puente entre Dios y los hombres, ¿no? Al principio yo cuando me dirigía a Dios le hablaba de la pobreza de los hombres. Mirá, somos débiles, ayudanos, fortalecenos. Bueno, ahora me gusta más hablarle a los hombres de la debilidad de Dios, ¿no? Que es como un mendigo, ¿no? Que dice, ámenme, ¿no? He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y a cambio recibe tantas ingratitudes. Y ese aspecto no me conmueve. No me conmueve tanto nuestra debilidad, la debilidad humana, la mía en particular, que es bien grande, sino me conmueve que Dios sea un mendigo, ¿no? Y nos esté pidiendo algo que bien podemos darle y que no se lo damos, ¿no es cierto? Y que a Él le pedimos de todo, pero Él nos pide un poquito, ¿no es cierto?, que es nuestro amor, nuestro corazón, y no se lo damos. Así que bueno, contarles esta devoción que se celebra el viernes después de la fiesta del Corpus Christi y que por eso es una celebración móvil que normalmente cae en el mes de junio y que por eso junio es el mes del Sagrado Corazón. Tiene una historia y tiene una prehistoria, ¿no es cierto? Es decir, la historia empieza con Santa Margarita María de Alacoque, pero tiene una prehistoria, porque no es que en ese momento se empezó a hablar del Sagrado Corazón, sino que se hablaba ya antes del Sagrado Corazón y había devoción al corazón de Jesús y había místicas sobre todo que habían tenido revelaciones sobre el Sagrado Corazón y sobre la devoción al Sagrado Corazón. Posiblemente lo que haya pasado con Santa Margarita María de Alacoque es que eso, por las promesas que da el Sagrado Corazón en esa oportunidad, se transmite al mundo entero, ¿no es cierto? Y entonces ahí sí alcanza como una dimensión mucho más universal. Bueno, ¿cómo es esta devoción, no es cierto? Es decir, ¿qué tenemos que saber de este pedido del corazón de Jesús que quiere que nosotros lo amemos? Bueno, es bueno que conozcamos un poquito la vida de una santa, Santa María Margarita de Alacoque, que era una mujer nacida en Francia en 1647 y muerta en 1690. Entró en la congregación, en la orden de las hermanas visitandinas, ¿no es cierto?, de la Visitación de la Santísima Virgen María. Y bueno, y estaba en un convento en Francia que se llamaba el lugar Paray-le-Monial. Y en ese lugar, siendo muy jovencita, apenas llevaba unos días, ¿no es cierto?, de ser profesa, recibe una primera revelación el 27 de diciembre de 1673. Llevaba 14 meses de profesa y tenía 26 años de edad. Así que piensen qué jovencita era. Y el Señor la hizo reposar en su corazón. Eso fue lo primero que hizo. Dice, y la puso en el horno encendido de su corazón, de donde sacó su corazón, que lo puso en el corazón de Santa Margarita, lo puso adentro del corazón de Jesús,
que era como un horno encendido, lo sacó como una brasa ardiente y se lo puso de vuelta a Santa Margarita María. Dice, después de este favor tan grande, Margarita no podía dormir, pues la llaga, cuyo dolor le era tan grato, engendraba en ella vivos ardores que la consumían y la abrazaba toda. A partir de la primera revelación, Margarita sufriría todos los primeros viernes de mes una reproducción misteriosa de la llaga del costado, cosa que se le sucedería hasta la muerte. Es decir, que ahí aparece la comunión de los corazones, ¿no es cierto? Nuestro corazón débil, flaco, frío, que cuando entra en contacto con el corazón de Jesús, se convierte en una brasa ardiente, la llaga, del corazón de Jesús, ¿no es cierto? Ese lugarcito por el cual nosotros podemos entrar y salir del corazón de Jesús, y ya esa repetición del primer viernes de mes, que va a ser el tema, uno de los temas centrales de la devoción al Sagrado Corazón. Eso fue la primera revelación. En esa primera revelación, Jesús le da un mensaje y le dice, busco una víctima para mi corazón que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios. Y entonces la pobre Santa Margarita, pero no de vaga, sino de humilde, empieza a decirle, ella imagínense, hace 14 meses había profesado los votos solemnes, entonces le empieza a decir, mira, tal, monjas muy hechas y derechas que podían hacer muy bien lo que pedía Jesús, y Jesús le dice, no, lo que elijo es a vos. Esa es la primera revelación. Bueno, unos 2 o 3 meses después, no se sabe exactamente cuál es la fecha, se produjo la segunda revelación. Les leo lo que escribe Santa Margarita. El divino corazón se me presentó en un trono de llamas, tan brillante que el sol como el sol y tan transparente como el cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas, y me dijo que esparciría sus gracias y bendiciones por donde quiera estuviera expuesta su santa imagen para tributarle honores. Es decir, que en esta segunda aparición lo que aparece es el tema de la imagen, ¿no es cierto? La imagen es un corazón que está vivo, que está herido, que además está inflamado por fuego, que está coronado de espinas, que del medio del fuego surge una cruz, ¿no es cierto? La imagen que está en el corazón de Jesús, ¿no es cierto? Que nos lo está mostrando como se lo mostró a Santa Margarita María. Y entonces dice, en el lugar en donde esto sea venerado, yo voy a hacer grandes gracias. Es decir, que ya nos habla de la medalla del Sagrado Corazón, de entronizar el Sagrado Corazón en nuestras casas, de la imagen, ¿no es cierto?, del Sagrado Corazón, ¿no es cierto?, que en todos los lugares donde esta imagen esté presente, no solamente la imagen de Jesús, sino simplemente la imagen de su corazón, en todos esos lugares Él va a hacer grandes gracias. Bueno, después hubo una tercera aparición, y fue el primer viernes de junio de 1674, que ese día caía en la fiesta del Corpus Christi. Y entonces ahí dice Jesús, dice Santa Margarita María, Jesucristo mi amado se presentó delante de mí todo resplandeciente de gloria, con sus 5 llagas brillantes como 5 soles, despidiendo de su sagrada humanidad rayos de luz de todas partes, pero sobre todo de su adorable pecho que parecía un horno encendido. Habiéndose abierto, me descubrió su amante y adorable corazón. Bueno, tiene ya una
una revelación, ¿no es cierto?, como de esta imagen llena de luz, pero que de esa llaga gloriosa de su costado abierto surge luz, nos ilumina a los hombres. Desde entonces el Sagrado Corazón le pidió a Santa Margarita María 3 cosas. Primero, que comulgara siempre que pudiera, siempre que la obediencia se lo permitiera, porque ustedes saben que recién de Pío X para adelante, para nosotros, es que existe la comunión diaria, la posibilidad de comulgar tan fácilmente. Pero antes la comunión era más extraordinaria, no se comulgaba todos los días, uno se preparaba para la comunión, uno se confesaba para la comunión. Después también le pide que del jueves al viernes la va a hacer partícipe de aquella mortal tristeza que él sintió en el huerto de los olivos, es decir, le permitió padecer la angustia que Jesús sintió en Getsemaní. Y le dijo: te levantaré de 11 a 12 de la noche del jueves al viernes, para postrarte durante 1 hora conmigo, el rostro en el suelo, para suavizar la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles. ¿Se acuerdan que Jesús se lleva a Pedro, a Santiago y a Juan para que recen con él en el huerto de los olivos después de la última cena, antes de que empezara la noche de su pasión? Y entonces ellos se quedan dormidos mientras Jesús está pasando un momento muy difícil, un momento de gran aflicción. Entonces Jesús ya le empieza a mostrar a Santa Margarita María uno de los elementos muy importantes de la devoción al Sagrado Corazón, que es la reparación. Es decir, Él quiere que nosotros hagamos esto para reparar a aquellas personas indolentes, a aquellas personas a las que no le importa, ¿no es cierto?, su amor, a aquellas personas que no lo agradecen, a aquellas personas que no lo valoran. Bueno, la cuarta revelación es la revelación wow, la revelación en donde tiene lo que llamamos la gran promesa del Sagrado Corazón. Entonces, lo primero que le dice a Santa Margarita María en esta cuarta revelación es que Jesús quiere que se instituya la fiesta del Sagrado Corazón como una fiesta de toda la Iglesia, y que sea en este día, ¿no es cierto?, es decir, el viernes posterior a la fiesta del Corpus Christi. Y le dijo: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y en compensación solo recibe de la mayoría de ellos ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que tienen para conmigo en este sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los corazones que se me han consagrado. Por eso te pido que el primer viernes, después de la octava de Corpus, se celebre una fiesta especial para honrar mi corazón, que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo que mi corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute. Fíjense, ¿no es cierto?, es decir, es desgarrador pensar cómo Jesús está dolorido, ¿no es cierto?, adolorido por nuestros pecados, ¿no es cierto?, por nuestra ingratitud, por nuestras faltas de amor, y nos muestra su corazón. Acá está el amor, el corazón que tanto amó al mundo, ¿no es cierto? Por eso con una mano está indicando su corazón, y que en respuesta a ese amor recibe tantas ingratitudes e indiferencias. Especialmente dice que le duelen las nuestras, las de los consagrados, porque evidentemente
Todos nosotros tenemos que amar a Dios, pero nosotros los consagrados más, porque nos consagramos a eso, ¿no es cierto? Él en un momento nos enamoró, ¿no es cierto? Y nos dijo que quería que fuéramos suyos y nosotros aceptamos ser suyos, pero después no somos tan suyos, ¿no es cierto? Sino que muchas veces nos escapamos de Él, nos olvidamos de Él, no le rezamos como debiéramos, no lo amamos como debiéramos. Bueno, y ahí vienen las grandes promesas del Sagrado Corazón de Jesús, que se las voy a leer. Dice: a las almas consagradas a mi corazón les daré las gracias necesarias para su estado. Es decir, al casado, las gracias del casado, al soltero, las gracias del soltero, al padre, las gracias del padre, al rey, las gracias necesarias para ser rey, al sacerdote, las gracias para ser sacerdote, al consagrado, las gracias para ser consagrado. Es decir, las gracias según el estado que le corresponda de vida. Después dice: daré paz a las familias. Tercero, las consolaré en todas sus aflicciones. Cuarto, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente a la hora de la muerte. Quinto, derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. Sexto, los pecadores hallarán en mi corazón misericordia. Séptimo, las almas tibias serán fervorosas. Noveno, las almas fervorosas se elevarán a la perfección. Es decir, vieron que estas tres es que a cada uno los va a subir como un upgrade, ¿no es cierto? Es decir, los va a subir de escalón. Si son frías, las va a tener misericordia. Si son tibias, las va a hacer fervorosas. Si ya son fervorosas, las va a llevar a la perfección. Y entonces después dice: bendeciré las casas en que mi imagen sea expuesta y honrada. Por eso es tan importante, ¿no es cierto?, la entronización, que significa ponerlo en un trono. Por eso tiene que tener un lugar un poquito principal, ¿no es cierto?, en la entrada, como recibiendo a los demás, como diciendo a los demás: esta casa es una casa cristiana, ¿no es cierto? Es decir, un lugar, un trono, no escondidito, no en la mesa de luz, sino de alguna manera profesando la fe de esa familia. Después dice: daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones duros, una gracia muy importante para nosotros, ¿no? Que de repente nos encontramos con personas a las que le predicamos o le damos consejos, pero se encuentran cerrados y entonces le resbalamos, ¿no es cierto? Pues son como impermeables a las cosas que tenemos para decirles. Después dice: las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. Qué hermoso, ¿no? Tener nuestro nombre escrito en el corazón de Jesús, ¿no es cierto? Y por último dice: a todos los que comulguen los 9 primeros viernes de mes consecutivos, les concederé la gracia de la perseverancia final. Es decir, que si nosotros durante 9 primeros viernes de mes consecutivos comulgamos, vamos a tener en el momento de nuestra muerte las gracias necesarias para obtener la salvación. Evidentemente, esta es la gran promesa del Sagrado Corazón. Bueno, sobre eso quería decirle una palabrita, ¿no es cierto?, para también dar mi testimonio personal, porque yo era muy jovencito, sacerdote, y estaba haciendo unos arreglos en casa. Y entonces viene corriendo una señora para decirme que una chica se acababa de tirar de su edificio de un 9º piso y estaba muriendo en la calle, a media cuadra de casa. Entonces yo salí corriendo, llegué y estaba todavía viva. Entonces le doy la absolución. Cuando le doy la absolución, es decir, el perdón de sus pecados, ella estaba viva todavía, digo: qué lástima, no traje los óleos. Porque en el apuro, ¿no es cierto?, de salir corriendo, no pensé que podría haber traído el óleo
y haberle dado la unción de los enfermos. Pero levanto los ojos y veo a otro sacerdote que está con los óleos, que venía de la iglesia que estaba a una cuadra de ahí, pero para el otro lado, a la que otra señora habrá ido a avisarle que estaba con los óleos, le da la unción. Bueno, nos ponemos los dos al lado de ella y la chica se muere. Y yo digo, pero qué raro, ¿no? Que alguien se tire de un 9º piso y antes de morir tenga 2 sacerdotes a su lado que tanto le dan la absolución de los pecados como la unción de los enfermos, la extrema unción en ese caso, ¿no es cierto? Porque ya se estaban muriendo, y que muera en nuestros brazos. Bueno, con el tiempo conocí a la mamá de esa chica, que me contó que esa chica tenía una gran devoción al Sagrado Corazón, que había ido a un colegio, que le había transmitido esa devoción, que ella siempre había hecho no solamente los 9 primeros viernes de mes, sino que muchas veces había seguido comulgando los 9 primeros viernes para honrar el corazón de Jesús. Y entonces, ¿qué les cuento? Es decir, ella fue fiel, pero Jesús fue fidelísimo, ¿no es cierto? Porque fíjense que en una circunstancia tan difícil no dejó de darle los medios necesarios para alcanzar la salvación. Bueno, lo segundo que les quiero contar es algo que tiene que ver con una persona de mi familia que me resultaba bastante difícil. Se hacía viejito, muy viejito, murió de 95 años y no quería recibir al sacerdote. Una vez yo le llevé a un sacerdote, pero no quiso confesarse, y entonces yo no sabía muy bien qué hacer. Y entonces, ¿qué hice? Bueno, yo ya había hecho los 9 primeros viernes de mes por mí, y entonces dije, bueno, voy a hacer los 9 primeros viernes de mes por él. No es esa la promesa del Sagrado Corazón, ustedes la acaban de escuchar. Es que el que haga los 9 primeros viernes de mes, ese va a tener las gracias necesarias. Pero como Jesús es tan bueno, bueno, la cuestión es que terminé los 9 primeros viernes de mes y que les cuento, esa persona me pidió que le lleve un sacerdote, se confesó, recibió la comunión y de ahí hasta que se murió, que habían pasado 2 años, una cosa así, recibió la comunión. Incluso recibió la comunión de mis manos, porque en el medio de todo eso yo recibí el acolitado, que es el ministerio que nos permite a nosotros el dar la comunión a las personas, y por esa razón, ¿no es cierto?, pude tener la alegría de darle la comunión. Y después murió, ¿no es cierto?, pero evidentemente más cerquita de Dios de lo que estaba. Así que también decirle, miren, esto no es la promesa del Sagrado Corazón, pero sí es decirles aquella cosa de la cual yo soy testigo, que yo hice los 9 primeros viernes de mes por otra persona y que esa persona recibió las gracias necesarias para la salvación. Así que háganlo por ustedes y háganlo también por los demás. Y pues por último, decirles que a Santa Margarita María le pidió que lo acompañara los jueves en la noche en que Jesús está en el huerto. Y que sobre eso también, si bien no dio grandes promesas, como sobre la comunión de los viernes, seguramente habrá grandes donaciones de amor para aquellos que en esa noche lo acompañen y reparen. Así que evidentemente en la noche del jueves al viernes, en que nosotros de una manera mística podemos estar en el huerto de los olivos, no dormidos como los apóstoles, sino velando en oración, evidentemente eso le trae un gran consuelo al Sagrado Corazón, y es muy lindo que nosotros podamos darle ese consuelo. Así que bueno, espero que esto les sirva para tener una mayor devoción al corazón de Jesús, que ya les digo, es una hermosísima, hermosísima devoción que Él mismo nos ha entregado a la Iglesia y que verdaderamente tiene que enardecer nuestro corazón, porque el corazón al corazón le habla, y si Él está vivo y con fuego, nosotros también tenemos que enardecernos, ¿no?, para responder a este pedido de Jesús. Bueno, voy a dar la bendición,
Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.